12 de octubre. Muy bien, estamos 12 de octubre en la Iglesia Bíblica Bautista de Mercedes. Y vamos a ir directo ya a Efesios capítulo 1. Vamos a ir al libro de Efesios capítulo 1 y quiero hablar un tema que el Señor Jesucristo es el que enseñó y nos dio el gran ejemplo. El apóstol Pablo también, ¿no es cierto?, porque lo practicaba. Y el tema que voy a tratar hoy es la importancia de la oración, ¿no es cierto? La oración, ahí en el 1.15, en Efesios 1.15, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Vamos a tener una palabra, oración cortita. Señor, te damos gracias, bendice esta palabra tuya que vamos a estudiar hoy. Gracias por el apóstol Pablo, que es un gran ejemplo, Señor. Gracias. Bendice hoy esta reunión. Bendice, Señor, a los que también siguen nuestras predicaciones en internet y que también ellos puedan ir a su iglesia y aprender la palabra, y que nosotros también podamos ayudarle, darle esa palanquita, como ese empujecito, como decía que los brasileños dicen, esa puchada, esa empujada, Señor, hacia Cristo. Señor, ayúdanos y que podamos aprender hoy algo más de ti, Señor, del Señor Jesucristo y de toda la Biblia, la palabra de Dios. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, no ceso, dice el 16. Ahí empieza el 1.16, Efesios 1.16. No ceso. Eso significa que Él es constante en eso, como aparece en Lucas capítulo 16. El apóstol Pablo sabía muy bien la enseñanza del Señor Jesucristo. Yo le dije, ya le voy a ubicar enseguida, cómo el Señor Jesucristo solía siempre estar orando y oraba siempre. Entonces, enseguida le voy a ubicar el versículo que estoy queriendo decirle. Vamos a mirar en Marcos 1.35 primero, ese sí tengo anotado. Y alguien me lee Marcos 1.35. Sí, y después yo le leo este que estaba buscando. Este no le tenía anotado, pero ya me lee 1.35 Lucas. Sí, puede leer nomás. El Señor Jesucristo practicaba la oración. El Señor Jesús practicaba la oración. Lucas 1.35, se levantaba muy temprano y lo que nuestra naturaleza humana se resiste es a tener un tiempo de oración. ¿A quién no se le resiste eso? Pero el Señor Jesucristo estaba la vida en él. No estaba actuando en Cristo la naturaleza pecaminosa, la ley del pecado que yo le hablé en Romanos capítulo 7. Entonces Cristo es vida puro, y entonces en él aprendemos lo que realmente es verdadero. La vida que es aprobada por Dios. Cristo oraba, entonces ora nomás porque vos no lo vas a errar. No lo vas a ahorrar. Hacer tus oraciones. Tener tu listita, pedir por tu hijo todos los días, por los hijos que tenés,
pedí por los yernos, por los nietos, por los vecinos, por los hermanos de la iglesia, por todo lo que tú tienes en tu corazón, pídele al Señor. El Señor pedía, el Señor oraba. Acá en Lucas 18, que yo estaba buscando recién, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y ahí contó la parábola de la viuda y el juez injusto, ¿se acuerdan, no? Sí, era esa viuda que siempre se iba al juez injusto para que le haga justicia, y el juez nunca le hacía caso porque era injusto, nunca le hacía caso. Pero era tan insistente la abuelita, la viuda, tan insistente que un día dijo, le voy a hacer caso nomás, le voy a hacer justicia, porque no sea cosa que un día me saque la casilla y vaya y le mate a la abuelita esta. Entonces, vale, le voy a hacer caso nomás y haga un papelón, como dice, más o menos, no voy a hacer eso, dijo este hombre, yo más o menos veo así. Lo que quiso enseñar el Señor no es tal vez tan exacto, pero es una ilustración que le estoy dando, que entonces dijo este juez injusto, no haga yo un escándalo, no haga algo que sea, un día me saque la paciencia, dice, entonces le hizo justicia. Pero si el juez injusto hizo caso a esta mujer que todos los días le pedía, si el juez injusto le hizo caso, ¿cuánto más Dios, que es perfecto, que no es un juez injusto? Así que pedí, hermano, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7, después me leen ese, tal vez María vos si podés. Y yo le sigo acá en el 16 porque no quiero salir de Efesios 1:16. No ceso, empieza el versículo 16 de Efesios 1:16. No ceso de dar gracias por vosotros. No ceso significa que el apóstol llevaba una vida de oración constante. ¿Cómo es tu vida de oración? Es otro hábito como congregarse. Cuando llega la hora de congregarte, tenés que irte a la iglesia 1 o 2 horas antes, ya tenés que prepararte. No pienses si te vas a ir o no te vas a ir. Algunos piensan, ¿me voy o no me voy? Eso no hay que hacer. Vos sabés que eso tenés que irte. Si vos tenés un laburo, yo le dije una vez a un hermano, le dije eso, ¿no? ¿No me avisaste cuando viajaste? ¿No me avisaste? Sí, pero ¿y por qué tengo que avisarte? ¿Y al jefe de tu trabajo le avisaste, a tu patrón? Ah, no sea malo. Pero a la gente a veces de este mundo, porque dependen de ellos, le hacen caso. Por las cosas de Dios no hacen caso. Entonces, estas cosas de congregarse, como la gente dice que gano yo con eso, entonces no le hace humanamente, pero ganamos todo. Mi papá, me acuerdo cuando mi papá todavía no era creyente, me decía, vos no salís de la iglesia, vos no sabés algo, me decía a mí. Allá todo es amor en la iglesia, todo es amor, todo es bueno, pero el mundo no es así, decía él. Él tenía su filosofía, ¿no? Otra cosa, la iglesia no te va a dar de comer. Papá, vos no sabés, vos no entendés todavía, le dije. Y después se convirtió mi papá y cambió totalmente, cambió. Hasta ahora me escribe, decía, estoy orando que ganes almas, que se convierta almas, no solamente de vos, sino de todo el grupo acá, que ganen almas. El otro día le dije a mi papá, algunos niños el otro día cuando le hablé del cementerio, todo eso, algunos de los niños dijeron que habían aceptado a Cristo, entre ellos estaba Jesús, que capaz que ya le habían aceptado a Cristo. Bueno, es eso que tenemos que hacer nosotros, ganar alma, buscar. Pero no es que yo gano el alma, la alma ganamos entre todos, porque para eso está la iglesia. Uno es el que ora, otro es el que invita, otro es el que trae, el otro el que anima, el otro que oró, el otro que predicó. Eso es ganar alma. Dios siempre usó la iglesia como la agencia ganadora de almas, no es uno que gana. A veces se convierte en un alma, pero era por las oraciones que un hermano
todos los días oraba. Yo me acuerdo de eso, yo he visto eso. Una vez en la iglesia donde yo me convertí, Señor, salva alma, salva alma. Ahí estamos los hermanos orando. ¿Saben qué? Llegó el domingo y uno dijo, vino uno, se sentó y predicó el obrero de allá de ¿cómo se llama? Misiones, un jubilado, predicó el evangelio potente. ¿Quieren aceptar a Cristo? Y uno levantó la mano, yo quiero aceptar a Cristo. Era mi amigo que había ido a la iglesia, yo le había invitado. Salimos afuera y le digo, ¿vos le aceptaste a Cristo? Claro, le acepté. Yo, como era terrible, este muchacho era igual que yo o peor que yo, era terrible. Era mi amigo, es todavía mi amigo ahora, ¿no? Entonces yo le pregunto, ¿vas a venir el domingo que viene? Y me mira así, Aníbal, nunca más dejo de venir yo acá, me dijo. Así me dijo, así, hoy es el director de la Unión Misión Neotestamentaria, es uno de los directores, de los 5 él es uno de los directores que está trabajando acá en misiones y trabaja creo en Paraguay, en Brasil, en todos lados está trabajando. El más terrible de los guapos que nosotros éramos, todos, era el más terrible. Si me está escuchando, él me va a justificar después. Y una vez me encontré con él y me dice, ¿qué pasa, Aníbal, ahora con la juventud? Fíjate, cuando nosotros nos convertimos mismo. Dice, ¿qué pasa con los jóvenes ahora? Se convierte, pasó todo el minuto. ¿Te acuerdas que nosotros agarramos nuestra bicicleta, salíamos a recorrer los barrios y repartiendo folletos por todos lados? ¿Te acuerdas? Sí, salíamos con grupos a evangelizar nosotros. Oye, ¿qué pasa con los jóvenes hoy? Y bueno, cuando venga Joana acá, le vamos a agarrar, ¿no es cierto? Pero que ellos salen a evangelizar, ¿no es cierto? Salen a evangelizar. Los jóvenes, sí, hermano. Pero mira. En corriente. Pero mire. Mire. Qué bien. Pero mire. Pero mire. Capaz que le conocemos en algún momento. Muy bien. Acá dice, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Versículo 16. No ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Fíjense lo importante que es esto, porque esto es lo que el Señor Jesucristo hacía. Podemos mirar, ¿quién me lee? Lucas 6:12. El Señor Jesucristo era un hombre de oración. Y yo le contaba, en la iglesia cuando orábamos para que se salven las almas. Y eso, hermano, es lo que tenemos que orar siempre. Se salven, Señor, las almas. Se conviertan. Lucas 6:12. Tenemos que orar siempre que todos, porque saben que si no se convierten, si no aceptan a Jesucristo, no van a entrar en el cielo. Entonces tenemos que orar que todas las almas que podamos traer a Jesucristo, que orar y sin desmayar. Por eso dice Pablo, no ceso de orar. Y después también orar por todos los hermanos también, para que permanezcan firmes en la palabra de Dios, permanezcan fieles en la palabra de Dios. Y por nuestros seres queridos, todos tendríamos que tener una listita de oración y orar siempre. Y dice ahí, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mi oración. En Lucas 6:12, no sé si alguien tiene ahí. Lucas 6:12. Sí, puedes leer nomás. Ahí está. Pasó la noche orando a Dios. Podríamos decir esto, que el Señor Jesucristo, que es el hombre perfecto, que llevó la vida perfecta,
que es realmente la vida sobre la tierra, la vida que vida significa unión con Dios, una vida unida totalmente a Dios. La primera conclusión es: ¿quién le va a enseñar a Cristo a vivir la vida? Nadie. Él te va a enseñar a vos porque Él es Dios. Él es omnisciente. Él sabe todo. Él ve todo. Él te va a decir lo que es mejor. Y Él, al orar, está reconociendo que hay un Dios poderoso que oye las oraciones de sus hijos cuando piden. Y como dice allá la Biblia, ¿no? Pedís y no recibís porque pedimos mal. Y acá el Señor Jesucristo practicó la oración. Y Lucas 6:46, si alguien tiene ahí, y yo le leo Lucas 6:11. Lucas 6:46. Sí, puede leer, hermano. Sí. Yo creo que estoy equivocado del versículo porque es de la oración, pero le leo Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Tanto es que los discípulos veían esta característica de Cristo hombre que oraba. Entonces los discípulos se ve que se impresionaron la vida de oración que tenía el Señor Jesús. Y lo que el Señor Jesús hacía eran maravillas que hacía el Señor Jesucristo. Acá en Juan dice que han resumido la maravilla porque era demasiado. Si se escribiese todo, no abarcaría todos los libros del mundo lo que es el Señor Jesucristo. Pero estas señales que el Señor Jesucristo dice Juan, estas que se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Acá el Señor Jesucristo, los discípulos fueron impresionados de su vida de oración. Entonces, ¿qué le dicen al Señor Jesús? Señor, enséñanos a orar. Y qué lindo, ¿no? Y eso pasaría si tu hijo ve que vos sos un hombre de oración, que vos como padre, vos practicás la oración. Vos crees en Dios que contesta la oración. ¿Se acuerdan de David? Dice que oraba 3 veces al día. Hasta en un corito creo que dice 3 veces oraba Daniel en el día. Sí, es un corito. Después de niño, que después tenemos que aprender ese, ¿no? En Daniel capítulo 6, ustedes pueden encontrar, dice que 3 veces oraba en el día. Él ya tenía un hábito y ya tenía sus horas. No es que tenés que orar 3 veces en el día, pero de acuerdo a tus actividades, vos podés establecer. Lo primero que hago cuando me levanto va a ser hacer unas oraciones por mi familia, por y por lo otro. Después de almorzar y después allá de noche hago otra oración. Y es lindo a veces cuando orar con la esposa y orar si tenemos unos hijos ahí, orar con los hijos, en familia, orar es buenísimo. Es muy poderoso. Y todos los días, si vos orás todos los días, va a haber maravilla. Yo en estos días estuve hablando, por ejemplo, con mi hijo: papá, yo predico el domingo en tal lugar, el miércoles predico acá en Buenos Aires. Mi hijo: el miércoles predico en tal lugar, el jueves tengo que predicar tal.
estoy predicando, uno aceptó a Cristo, tengo que dar una reunión en la esquina del almacenero, me dice uno de mi hijo, porque el almacenero quiere escuchar el Evangelio, amigo mío, y se quiere escuchar el Evangelio, y no sé si él fue el que aceptó a Cristo, y se van a juntar 6 a escuchar con él el Evangelio. Orá, papá, porque yo voy a ir a predicar a 6 incrédulos en la esquina. Hermano, yo no tengo cómo agradecer a Dios, pero ¿saben qué? Es lo que es. Simplemente, si alguien me dice, Aníbal, ¿qué haces vos para que tu hijo después sea un predicador? Que no es que me quiero enorgullecer porque todavía no terminó su carrera. Tenemos que terminar la carrera, cada uno de nosotros todavía estamos en la carrera. Pero yo le digo, orar por nuestros hijos. Nosotros, eso fue con María lo que hemos hecho todos los días de nuestras vidas. Señor, lo que primero le ponemos delante de tu presencia es nuestros hijos y los hijos de los hermanos. También porque no queremos hacer acepción de personas. Los hijos de los hermanos, los jóvenes, los niños, los hermanos de la iglesia. Siempre ahí, siempre. ¿De dónde aprendimos eso? De la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Qué dice acá? No ceso de orar, dice Pablo. Acabamos de leer Efesios 1:16. No ceso de orar siempre y dar gracias a Dios por nosotros. Y miren las peticiones. Un pastor le dijo en su instituto bíblico, le dijo, anoten en la 13 o 14 epístola de Pablo, anoten todas las peticiones que el apóstol Pablo dice en sus cartas que él hacía a Dios. ¿Por qué cosas Pablo oraba? Y dice que después los alumnos que leían las 13 epístolas o 14, no se sabe cuántas epístolas escribió Pablo, por el problema es el libro de Hebreos. Algunos dicen que fue Pablo y otros dicen que no fue Pablo. No interesa si fue Pablo o no fue Pablo, pero ahí está Hebreo, ¿no? Ese no es el problema para nosotros, pero sí en las 13 que sabemos que Pablo escribió con certeza, es muchas las peticiones y él era un hombre de oración. Pablo era un hombre de oración. Hermanos, no es que oramos para tener comunión con Dios. Algunos dicen, hermano, la oración es para tener comunión con Dios. Falsa doctrina. No es la verdad. Oramos porque tenemos comunión con Dios, por eso oramos. La comunión con Dios no se establece porque vos orás. La comunión con Dios se establece por la sangre de Jesucristo. Nunca vaya a reemplazar todo lo que es unión con Dios por una obra humana, jamás. Porque no es falsa doctrina de entrada. Fíjate en lo que dice Hebreos 10:19. Tenemos entrada al trono de la gracia, donde dice en el capítulo 4 para ir a pedir socorro allí al trono de la gracia. Tenemos entrada por la sangre de Cristo, dice. Por Cristo y en Cristo, ¿sí? Que más pidió cosas. No, yo le dije en la 13 epístola de Pablo, en la 13, si uno lee las 13 epístolas o 14, 13, no es, le aclaro, le voy a aclarar bien porque se confunde esto. Pablo, el apóstol Pablo, 13 epístolas son reconocidas que él mismo introduce en su epístola. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad del Padre. En las 13 él se introduce él como el autor. No hay duda de eso, que en las 13 cartas la escribió Pablo. En esas 13 epístola significa cartas, que él escribió a los romanos, a los efesios, a los filipenses,
a los colosenses, a otro, a los tesalonicenses y Corintio, a Timoteo, otra Timoteo, a Tito, y etcétera, etcétera. En esas 13 cartas, o 14, si es que escribió Hebreo, ¿no? Si vos anotás todas las peticiones de oración, vos lees las 13 epístolas de Pablo y vos anotás todas las peticiones que escribió Pablo, te va a sorprender. Todo lo que hicieron, eso se sorprendieron. Yo nunca hice, pero sería lindo hacerlo. Te vas a sorprender. Y fíjate que acá nomás en este mismo texto, en Efesios capítulo 1, te vas a sorprender porque ahí te dice por qué razón estaba orando él. ¿Por qué razón estaba él orando? Fíjense lo que dice. No ceso, el 16. Efesios 1:16. ¿Están todos ahí en Efesios 1:16? Vamos a ser claritos. Como dice en Uruguay, dicen, hay un dicho. Dice, vamos a ser bien claros. Como dicen los lecheros, vamos a aclarar la leche. Y dice que le echan agua a la leche para, claro, que rinda más la leche. Es un chiste que no tiene, para mí no tiene mucho de claro, para ellos se ríen, ¿no? Vamos a leer el versículo 16. No, dice ahí, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mi oración. Y ahí empieza a decir, ¿para qué él oraba? ¿Qué pedía él? ¿Qué peticiones él tenía por los efesios? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Qué importante, como dice Berno Magui, que le estaba escuchando yo, qué importante, hermano, esta oración de Pablo. No solo porque está en las Santas Escrituras, que dice toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Esto es inspirado por Dios. Y acá dice, para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hay una tremenda ignorancia en el cristianismo actual. Es una de las peores plagas que está habiendo en el cristianismo actual. Totalmente ignorante. No están adorando al Dios de las Escrituras. Ellos están buscando o predicando una de las falsas, por ejemplo, que tanto sobresale de la falsa doctrina que tanto sobresale, es la doctrina de la prosperidad, por ejemplo. Que si vos sos cristiano, va a ser rico, va a prosperar, va a tener empresa, va a tener plata, va a tener todo. Eso, ¿de dónde sacan eso? ¿De dónde sacan en la Escritura eso? Sin embargo, Pablo nos está diciendo la oración que hay que hacer para que Dios nos dé sabiduría, conocimiento. Y eso es tan importante porque acá está hablando de una bendición espiritual. No está hablando de una bendición material, porque las bendiciones espirituales están primero, después están las bendiciones materiales. Para Dios quiere primero que vos seas rico espiritualmente. Después te va a dar lo que necesitas para vivir. Si te hace rico económicamente, bienvenido sea. Pero si te hace rico, es para que vos ayudes a muchas personas que están hambrientas, o que ayude
a tu congregación o a ese misionero pastor que es bueno y no tiene que comer. Bueno, eso el Señor te va a enseñar cómo administrar. Pero lo que el Señor está pidiendo acá es una petición espiritual. Espíritu de sabiduría y de revelación. Y una vez Ironside, que es un gran predicador que tanto le gusta a vernos aquí, ¿no es cierto? Un hombre de Dios. Dice que entró él hospedó, su padre también, que era creyente, hospedó en su casa a un hermano, pero su casa se ve que era humilde, entonces le hospedaron ahí en el sitio. No sé si era una carpa o qué era que había ahí en el fondo, y le hospedaron ahí en un lugar donde pudieron hospedar, le hospedaron. Este era un irlandés. Y Ironside era chiquitito, era pequeño. Y este hombre que le hospedaban era un predicador. Y Ironside siempre iba, porque era niño, iba y conversaba con este hombre que su padre le estaba hospedando. Y un día se maravilló. ¿Cómo sabe este hombre la Biblia? ¿Cómo conoce la Biblia? Entonces un día le preguntó, ¿cómo vos aprendiste tanto de la Biblia? Le dijo, porque quedó Ironside sorprendido, ¿no? Y él dijo, yo nunca me fui a un seminario, no pude ir. No todos pueden ir a un seminario, gracias a Dios por lo que van. No pude ir a una facultad tampoco. Pero yo me acuerdo era que yo leía la palabra de Dios y le pedía siempre al Espíritu Santo que me aclare, que me abra el entendimiento, que me haga entender sus profundidades, que me haga, porque cada palabra es un tesoro de esto que estamos teniendo nosotros acá. La Escritura, toda la Escritura es un tesoro. Cuando vos lees un versículo, lo podés ir abriendo. Y yo quería tanto y tenía tanta sed que el Señor me abra. Y entonces yo decía, Espíritu Santo, Señor, dame el Espíritu que me diga qué significa este versículo que está acá. Que me abra el entendimiento. Por ejemplo, no ceso de orar por vosotros. Señor, ábreme mi mente, que yo entienda lo que significa tu palabra, Señor. Este que estaba hospedado en el fondo, le dijo algo a Ironside, que fue un gran hombre de Dios, que este hombre le marcó con lo que le dijo para el resto de su vida. Porque aunque Ironside más adelante tuvo una muy buena preparación, pero nunca se olvidó de este hombre. Y llegó un momento que Ironside dijo, no, leo los comentarios, no entiendo los comentarios, Señor. Hay comentarios que yo, de los versículos, que hay que usarlos los comentarios, pero hay algunos comentarios que yo ya no entiendo. Hay libros que estoy estudiando en la Biblia que estos comentarios, en vez de aclararme, me están confundiendo más. Entonces, ¿qué hizo Ironside? Se acordó de este hombre. ¿Y qué hizo? Se arrodilló, empezó a orar. Señor, estos comentarios no me están ayudando. Espíritu Santo, que el Espíritu Santo me ilumine. Señor, por ejemplo, este libro de Cantar de Cantares, que es tan romántico, no lo entiendo, Señor. Ábrame el entendimiento para entender, hasta el punto que después, pasando los años, Ironside escribió un libro que fue un comentario sobre el Cantar de los Cantares, que tanto le pedía al Señor que le abra el entendimiento, que es considerado hoy como uno de los mejores comentarios
de Cantar de los Cantares. ¿Saben qué, hermanos? Que nos dé espíritu de sabiduría. El espíritu es el que da sabiduría. El espíritu es el que nos abre el entendimiento para entender las profundidades de Dios. No hay cosa. Vos podés educarte en una facultad bíblica. Está bien, pero hermano, eso no es todo. No es, y yo le puedo decir también de mi experiencia, el Instituto Bíblico y la facultad bíblica es una gran herramienta, pero si después vos nos buscás que el Señor te abra, vos no te enriqueces. Vos estás predicando solo teoría nomás. Hermano, yo aprendí con los años que no, yo cuando le estoy predicando a ustedes, por ejemplo ahora que le estoy predicando a ustedes, no estoy predicando solo porque yo leía ya en un comentario que dice esto. Sí, también leí en un comentario que dice esto. No es solo eso, hermano. Yo lo he experimentado en mi vida. Yo experimenté esto. Esto yo le estoy... Porque eso es lo que decía Pablo. Que el Señor haga, que el Señor te muestre, el Señor te enseñe, el Señor abra tu entendimiento para que vos comprendas las cosas. Y después que vos comprendés, como dicen los grandes predicadores, cuando vos entendés y el Señor abre tu entendimiento, y Pablo sabía, ahí vos empezás a vivirlo, estas verdades. Empezás a experimentar estas verdades y a empezar a disfrutar de estas verdades. Bueno, voy a ir, como le dije, no voy a ir tanto, ya voy a dejar un poquito para mañana, gracias a Dios que mañana voy a seguir predicando, pero hoy aprendimos ya algo muy interesante, algo muy importante. Pedirle siempre que el Señor abra la mente de nuestros corazones y el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento, como dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza. Mire todas las peticiones que Pablo hacía. Y cuál es la supereminente grandeza de su poder. Hermano, que el Señor abra tu corazón. Gracias. Abra tu corazón y el mío. Porque los hebreos en el Antiguo Testamento, ellos, en el idioma hebreo, ellos sabían muy bien que aprender o entender, comprender, no es solo intelectual, es vos experimentarlo en tu propia vida. Eso es aprender, según la Biblia. Sabiduría es cuando vos incorporás eso en tu vida, lo estás viviendo. Y yo, hermano, cuando predico yo, estoy contándole algo que yo también lo experimenté, yo también lo viví. No es teoría que le estoy predicando, y Pablo quería eso, para que estos hermanos experimenten toda esa grandeza, de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Y el 20 dice, ese poder, ¿no?, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, si yo tengo que desarrollarlo todo este versículo, mañana de madrugada, hermano,
Es muy profundo, es muy hermoso esto. Pídele al Señor, no dependa solo, aunque tenemos que venir y reunirnos acá, pero acuérdense que esto es solo una muestra. Después tenemos que ir a casa durante la semana y abrir las Escrituras. Abrir las Escrituras. Es inspirada de Dios, es oro. La palabra de Dios. Y Jesús lo sabía. Él sabía la Escritura. Cuando le tentó Satanás, él le dijo, escrito está. A los judíos le decía, erráis porque ignoráis las Escrituras. Nosotros tenemos que aprender las Escrituras, pero en el nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué significa eso? Estudiamos la Escritura porque ya somos justificados, no para ser justos. El que nos hace justos siempre es la sangre de Cristo. No hay otra cosa. No confundan, porque el religioso o la religión le va a decir a ustedes, estudien las Escrituras para congraciarse con Dios. No. También Dios se congracia y Dios se pone contento, pero el pecado siempre va a ser, como se dice, te va a romper ahí la comunión con Dios, no va a poder. Pero arriba de la sangre de Cristo, cuando vos entendiste que vos fuiste limpiado de tus pecados con la sangre de Cristo, arriba de eso vos empezás a edificar. Como dice en 1 Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, ahí está lo que yo le estoy hablando a ustedes. Edifíquense arriba ya de la justificación de Cristo. Dios les bendiga. Y mañana, Dios mediante, si no hay una gran tormenta,